Hola chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria, a una nueva actividad de la cuarta experiencia de aprendizaje. Bienvenidos entonces al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Aprende con Lexi. Muy bien chicos y chicas, ahora nos corresponde la experiencia de aprendizaje número 4, desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana, actividad que corresponde al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para tercero y cuarto. Nos corresponde la actividad número 4. Explicamos la importancia de la participación política en los pueblos indígenas u originarios, un tema muy importante que vamos a hablar en esta actividad. Competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Criterio a tomar en cuenta en esta actividad: identifica y explica las razones por las que la participación política es esencial para la vida de los pueblos indígenas en la sociedad peruana contemporánea. Evidencia: completa un cuadro con propuestas para solucionar los problemas de los principales aspectos que contempla la norma de cuota de participación indígena y las problemáticas que aún persisten respecto a la participación política. Entonces, en esta actividad vamos a estar tocando un tema muy importante. Muy bien, chicos y chicas, por supuesto vamos a iniciar pues con el paso número 1, acción de inicio. Debemos de conocer el propósito de la actividad de esta semana. Y el propósito es: a la luz de toda la información recopilada sobre la situación actual de los pueblos indígenas en el Perú y de los recursos propuestos para realizar la actividad, los estudiantes determinarán, ojo, por qué es importante la participación política de los pueblos indígenas, tanto en el país como a nivel global. Entonces vamos a ver aquí por qué es importante la participación de los pueblos indígenas. Ahora vamos a conocer el derecho de estas poblaciones a la participación política, lo cual también nos ayudará a proponer y sustentar acciones para construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe, ¿no? Entonces, aquí vamos a conocer cuál es la participación de estos pueblos indígenas. Muy bien, chicos y chicas, ahora vamos a ver el paso 2, valorar la información. Ojo, importante, por favor, saquen su lápiz, lapicero y su hoja o cuaderno para hacer las anotaciones respectivas. Primero, vamos a iniciar leyendo el texto del recurso número 2, que lleva el título Derechos de los pueblos indígenas u originarios. Vamos a ver, ¿qué son los derechos humanos individuales y los derechos humanos colectivos? Ojo, hay una gran diferencia y los vamos a ver. Los derechos humanos pueden agruparse en derechos individuales y derechos colectivos. Los derechos humanos nos protegen a todas las personas y nos permiten vivir en armonía, un aspecto muy importante. Entonces, por favor, tomen nota. Vamos a ver, ¿qué son los derechos humanos individuales? Los derechos humanos individuales son derechos que se ejercen individualmente, es decir, que protegen a cada individuo o persona por separado. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la igualdad, a la participación, al voto, a un ambiente sano, a la salud, a la educación. Estos son, por ejemplo, derechos humanos individuales. Vamos a ver los derechos humanos colectivos. Nos dicen que son derechos especiales que protegen a un grupo de personas o colectivo. Se establecen colectivamente porque los derechos humanos individuales son insuficientes para proteger a ese grupo de personas. Son ejemplos de derechos colectivos los derechos que protegen a los pueblos indígenas u originarios y que ayudan a reforzar los vínculos que los unen. Por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, estos son los derechos humanos
colectivos. Aspecto muy importante que debemos de tomar nota, por favor. Los derechos colectivos se ejercen de manera colectiva y también individual. Esto es, protegen a un grupo de personas, por ejemplo, un pueblo o una comunidad indígena, y también a cada una de las personas o miembros que integran dicho grupo, por ejemplo, los comuneros o miembros de un grupo o una comunidad indígena. Entonces, en este texto, pues tenemos información muy importante acerca de los derechos individuales y los derechos colectivos. Ojo, chicos y chicas, hay que tomar nota de los aspectos de los puntos más relevantes. Derechos individuales y colectivos. El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios no significa que estos no ejerzan los demás derechos fundamentales. Si bien los derechos colectivos son derechos esenciales para dichos pueblos, sus miembros también son titulares de derechos fundamentales a título individual. Entonces, punto muy importante a poder considerar. En dicho sentido, los integrantes de pueblos indígenas gozarán, en principio, de todos los derechos fundamentales y de carácter individual que la Constitución les reconoce y garantiza. Entre otros, el respeto a la vida, dignidad, libertad personal, igualdad, acceso a la información pública, autodeterminación informativa, secreto bancario, libertad de contratación, integridad, salud, educación, seguridad social, pensión, trabajo, acceso y protección frente al despido, libertad de empresa, comercio e industria, protección de sus derechos e intereses como consumidores y usuarios, protección judicial de sus derechos, etc. Entonces, este aspecto hay que considerar que chicos y chicas de tercero y cuarto grado. Entonces, información muy importante acerca de los derechos individuales y colectivos. Muy bien, chicos y chicas, continuamos. Por supuesto, estamos tomando apunte de los aspectos más relevantes de la lectura. La participación política de los pueblos indígenas u originarios. Como hemos visto, los pueblos indígenas eran casi inexistentes en el escenario electoral hasta hace pocas décadas. De hecho, se estima que durante la primera mitad del siglo XX a una alta proporción de la población indígena ni siquiera se le consideraba en los censos nacionales. Entonces, punto importante, chicos y chicas de tercero y cuarto. Vamos, por ejemplo, según el censo de 1963, en la mayoría de departamentos de la Sierra Sur y la Selva, solo entre el 6% y el 15% de la población eran electores. Dato importante. Ojo, dato importante. A partir de la Constitución de 1979 se incrementó la proporción de población indígena que participó en procesos electorales. Sin embargo, esta todavía no es total. Para el 2007, según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, un 15% de la población indígena mayor de 18 años aún no tenía DNI, con lo cual no podía votar ni ser electo. Entonces, dato muy importante en este aspecto que se viene. Un nuevo derecho. Aquí vamos a escuchar una historia. Por supuesto, ahora se llama antes libreta electrónica. Vamos a ver esa historia. Esa mañana, Rafaela estaba muy feliz en su comunidad de Nuevo San Rafael, en el distrito de Macicea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Maritza, su hermana mayor, le había pedido que la acompañara a tramitar su DNI azul, pues acababa de cumplir 18 años. El papazoco Pedro, que no pierde oportunidad para contar una historia, les contó que a él le dieron su primera libreta electoral, porque así le llamaban entonces, hijita,
Recién en 1979, cuando ya tenía 40 años, ojo, cuando ya tenía él 40 años, ante sus caras de sorpresa, les explicó que en esa época para recibir la libreta electoral había que saber leer y escribir. Si no, no podían tenerlo. Imagínate, ¿no? Y aquí no había escuelas, así que la mayoría del pueblo shipibo-conibo no podía votar, y menos aún ser autoridad. Rafaela sonrió y le dijo al abuelo: y ahora tenemos un alcalde indígena en nuestro distrito. Y Maritza agregó: y la regidora más joven es shipiba, como nosotras. El papá Soco terminó diciéndoles: pero nada de eso ha sido un regalo. Nos ha costado mucho. Todavía tenemos varias dificultades. Una historia muy importante acerca, pues, de que antes se llamaba libreta electoral y ahora de DNI. ¿Y cómo se obtenía esto, no? ¿Cómo se obtenía? Entonces, información muy importante. Continuamos. Chicos y chicas, seguimos entonces con el desarrollo de esta actividad. Por supuesto, no te olvides de tomar nota de los puntos más importantes, porque vamos a necesitar para poder responder algunas interrogantes que se tienen. Ahora continuamos con la lectura del recurso número 2, la cuota de participación para los pueblos indígenas u originarios. Ley número 27734, ley que modifica diversos artículos de la Ley de Elecciones Municipales, 6 de mayo 2002. Entonces vamos a ver. Artículo 10. La inscripción de las listas de candidatos. Aquí ya se va a ir involucrando, pues, a los pueblos indígenas u originarios. Las organizaciones políticas y alianzas electorales a las que se refiere el artículo precedente deben presentar su solicitud de inscripción de candidatos a alcalde y regidores hasta 90 días naturales antes de las fechas de las elecciones ante los jurados especiales correspondientes. La lista de candidatos se presenta en un solo documento y debe contener el número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, conformada por no menos de un 30% de hombres o mujeres y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existe, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces aquí ya se viene incorporando, pues, a los pueblos indígenas u originarios. Muy bien, chicos y chicas, continuamos. Por supuesto, ha habido dificultades, ¿no? Ha habido limitaciones con la cuota indígena. Y vamos a ver algunas limitaciones y dificultades de la cuota indígena. Rafaela se acordó de lo que el abuelo Pedro les había contado acerca de las dificultades que tuvieron para lograr tener autoridades estatales indígenas. Ella quiso saber un poco más acerca de esto y le preguntó. Luego de la conversación, se dio cuenta de que la cuota indígena solo se aplica para puestos de consejero regional y regidores, y no para la gobernación regional ni para las alcaldías. En consecuencia, hay pocas candidaturas y menos aún población indígena que encabece estas instancias de gobierno, a pesar de que hay muchos distritos, provincias y regiones con mayoría indígena. Entonces, esto es lo que se pregunta, ¿no? Entonces, ahí podemos ver también información muy relevante. Por otro lado, su ubicación desfavorable en las listas de consejeros y regidores ha contribuido a esta situación. Mientras se siga considerando que esta presencia es solo por cumplir la ley y cubrir espacios de relleno, esto será difícil de cambiar. Ojo, difícil de cambiar. Y esto tenemos que ver lo que es de cambiar. No tenemos que ver. Otro problema es que no existe un registro único que facilite la identificación de los ámbitos geográficos donde debe funcionar la cuota indígena. Se espera que los resultados de la pregunta sobre autoidentificación étnica por
formulada en el censo del 2017 ayuden a cambiar esta situación, puesto que brindan información más confiable al respecto. Entonces, de esta manera, pues tenemos que poner en práctica no solamente por cumplir la ley o cubrir espacios pues de relleno, sino que se debe de considerar realmente que los pueblos indígenas pues puedan participar y ser pues elegir y ser elegidos en este caso. Chicas, por supuesto les hemos dicho que debían de tomar nota de todo lo importante, porque ahora debemos de poner en práctica lo aprendido. Vamos a tener el desarrollo de la actividad de la semana 2. Luego de leer el texto Derechos de los pueblos indígenas u originarios, respondamos esta pregunta. ¿Por qué son importantes los derechos individuales y colectivos para los pueblos indígenas u originarios? Entonces, hemos leído esto en el recurso, del cual, por supuesto, vamos a responder. Luego de haber leído los textos, la participación política de los pueblos indígenas u originarios y un nuevo DNI, en el proceso de lectura, ojo, hemos identificado los problemas de participación política de los pueblos indígenas u originarios. Y luego vamos a desarrollar lo siguiente respecto a los problemas identificados. ¿Qué derechos se vulneran? Ahí se vulneran pues los derechos de poder elegir y de ser elegidos a la participación, ¿no? ¿Cómo afecta ello a la convivencia y el bienestar común? De hecho, que va a afectar, ¿no? Cuando hay desigualdad, ¿no es cierto? La siguiente pregunta es, ¿cómo repercute en nuestro país los problemas de participación política de los pueblos indígenas u originarios? Entonces hay que responder. Escojamos uno de los problemas de participación política y redactemos un texto escrito o grabemos un audio para explicar por qué es un asunto público. Ojo, es un asunto público que debemos de considerar. Chicas, por supuesto, era muy importante poder tomar nota para poder, por supuesto, poner en práctica lo aprendido, ¿no? Ahora que hemos conocido la norma que promueve la participación política de los pueblos indígenas u originarios, así como los problemas en su cumplimiento, en donde hemos identificado los principales aspectos que contempla la norma de cuota de participación indígena y las problemáticas que aún persisten respecto a la participación política. Ahora, pensemos en algunas propuestas para solucionar estos problemas y con dicha información completemos el siguiente. A ver, vamos a completar este cuadro con información que hemos recabado. Principales aspectos que contempla la norma de la cuota de participación indígena. Entonces vamos a ver los principales aspectos. En el siguiente cuadro, las problemáticas que aún persisten en la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Hay que responder. En el otro, las propuestas para mejorar la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Entonces, hay que completar este cuadro. Luego vamos a plantearnos pues, las siguientes preguntas. ¿Quién es a un integrante de nuestra familia que haya participado en los procesos electorales? Y le vamos a hacer la siguiente. ¿Sabes en qué consiste las cuotas de participación electoral para las poblaciones indígenas u originarias? Entonces, a ver, vamos a preguntar a algún integrante de nuestra familia. Si vives en una región en la que se aplica la cuota de participación indígena, ¿conoces a los candidatos o autoridades elegidas en las últimas elecciones regionales y locales? A ver, si este integrante de nuestra familia conoce pues, a estas autoridades que han sido elegidas, ¿no? En la cuota de participación indígena. Y luego, por supuesto, junto con nuestra familia, elaboremos un texto de 2 o 3 párrafos para explicar la importancia de las cuotas electorales indígenas u originarias, así como las dificultades que aún existen para que realmente favorezca su participación. Entonces vamos a ver este aspecto también muy importante.
chicas, hemos llegado al paso número 4. Poder evaluar nuestros avances. Por supuesto, aquí tenemos la lista de cotejo de autoevaluación. Competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien. Vamos a marcar con una X si este aprendizaje hemos logrado, estás en proceso de lograrlo, o qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes de acuerdo a los criterios de evaluación. Muy bien, pues esto es muy importante a que puedas completar. Muy bien, chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria. Por supuesto, hemos llegado a la parte final. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Aprende con Lexi. Hasta la próxima actividad.